Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy, sopapo, 1,41% de caídas, perdemos los 14.000 puntos, 13.911,7 al cierre, con algunas empresas que no han tenido mal día, algunas extrañamente, pero es el caso de que Redella, la que más sube en el día de hoy, 2,20 arriba, Repsol en segundo lugar, 1,78, y en tercer lugar Solaria, 1,50. Y en el lado del rojo, la que peor lo ha llevado hoy, IAG, la que más cae, 4,45. Amadeus, 2,71 abajo y Santander, 2,68 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que va a ser pues lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que echar un vistazo a que los grandes inversores parece que huyen del dólar. El pesimismo sobre la moneda americana alcanza su máximo nivel en los últimos 20 años. Y también hablaremos de la OPA de moda, la OPA del BBV sobre el Sabadell, porque Sabadell ha reconocido que está explorando la posibilidad de vender su filial en el Reino Unido, TSB se llama. Todo ello con un propósito defensivo ante la OPA y, bueno, valorándola. Lo han pasado mal con esta marca inglesa, el TSB, pero al final las cosas han salido bien, ha habido cambios decisorios importantes, el resultado final ahora es bastante bueno y desde luego una perita en dulce para los que estén sobre el terreno buscando entidades que comprar. Sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí y bastante sorprendido con el resultado de lo que para mí es Red Eléctrica, porque efectivamente parece que ha convencido a los inversores y a mí me sorprende porque la explicación de la vicepresidenta es inexplicable. Sí, luego lo veremos. Es sánscrito, es el idioma, es el idioma. Si uno sabe sánscrito lo interpreta fácil. Don José Ramón Riera, economista, escritor y hombre fuerte de la web de moda, si el gobierno lo permite. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Estoy ahí encantado de estar con uno de los mejores economistas de este país. ¿Ha comido usted hoy? Yo sí, siempre. Es muy importante siempre. Porque ya ve lo que le pasa al presidente. Yo siempre como, pero a deshoras, pero no me importa, es mi modo habitual. Uno dice como a la 1 y otros a las 5. Ni exhibe impúdicamente la condición de no comedor. Impúdicamente nunca, impúdicamente menos. Bueno, vamos con el IBEX porque hemos perdido los 14.000, vamos con bastante poco fuelle y en un terreno de tanteo bajista bastante obvio. Pues efectivamente, en primer lugar había alcanzado unas cuotas muy elevadas, porque precisamente con la cifra que alcanzó ayer, superando ampliamente los 14.000 puntos, significaba que era la bolsa europea con mayor subida a lo largo del año, frente al resto, es decir, que no llevaba un retraso como ha ocurrido en los últimos años. Pero es verdad que hay una serie de factores que están creando algunas incertidumbres. En primer lugar, ¿qué va a suceder en Oriente Próximo? Porque el petróleo ya ha subido el 10%. Yo creo que va a ser bastante coyuntural, porque la OPEP entiendo que está rota, porque hay sobreproducciones, etcétera, ya no se ponen de acuerdo, sobre todo por Qatar, que es el que está rompiendo más, es el caballo de Troya. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que en este momento hay incertidumbre y, por tanto, ha subido el precio del petróleo y eso explica que algunas empresas intensivas en consumo de derivados del petróleo, como es IAG, pues hayan bajado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que probablemente, y luego también lo veremos, los tipos de interés en Europa han tocado suelo o están a punto de hacerlo y la Reserva Federal se niega a bajar los tipos de interés. Y luego, por otro lado, hay que poner también de manifiesto que algunos resultados empresariales, fundamentalmente el caso de Inditex, pues no están animando la bolsa. José Ramón Riera. Sí, vamos a ver, para mí hay un tema clarísimo y llevo diciéndolo varias semanas. Yo creo que muchas veces la bolsa va en contra del gobierno. Es decir, reaccionan, como el caso de Redella, Red Eléctrica Española, en definitiva, que no es otra cosa. Hoy recibe, es decir, el banderazo de la culpa es tuya y la bolsa dice, pues venga, vamos a subir. Es decir, qué manera más fácil y más sencilla de castigar al presidente del gobierno y a todo su equipo económico. Es decir, va a su aire. O sea, es decir, ya no me cabe ninguna duda de que la bolsa reacciona de acuerdo a otro tipo de temas que no son precisamente los políticos. Y como ha explicado don Juan Iranzo, es decir, aquí en estos momentos la bolsa española era un reducto que se mantenía muy bien, pero hombre,
Es decir, el tema Oriente Medio es un tema que tiene que afectar de alguna manera a las bolsas. Empezamos en Estados Unidos. Los datos nos respaldan una rebaja de tipos a corto plazo en la Fed, a pesar de la presión insistente de Donald Trump. Dice, si no baja los tipos tendremos que pagar más todos los americanos, con lo cual ya le traslada la parte de la culpa. Sí, vamos a ver, en estos momentos, es decir, el único motivo que la Fed aduce de alguna manera para no bajar los tipos es decir, el riesgo del tema arancelario, es decir, que puede provocar un repunte de la inflación y estiman ellos incluso al 2,7% que podría llegar la inflación y por eso se mantienen, aguantan con el cartucho de la bajada. Por otra parte, es decir, no se está valorando, es decir, en estos momentos algo que para mí es muy importante, es decir, el superávit de 258.000 millones de euros que ha tenido el Tesoro de los Estados Unidos, es decir, en el mes de abril, los ingresos menos los gastos, es decir, debido a la caída de los gastos de un 13,7% y la subida de los ingresos de un 9,2%, resulta que han generado 258.000 millones de superávit que no se veía nunca en la historia del Tesoro en un solo mes. Han conseguido esa cifra y eso tendría que darle mucha tranquilidad a la administración Trump y de alguna manera, es decir, hombre, empezar a pensar que si le facilitas además un poquito que el coste financiero de la deuda, es decir, bajando un poquito los tipos de interés, con esas noticias podría hacer bajar el bono a 10 años por debajo del 4%, que lo necesita Estados Unidos, perdón, como el comer. Y Powell yo creo que está haciendo perfectamente el presidente de la FED en mantener su independencia y en este sentido incluso mantener un pulso con el jefe del Ejecutivo, porque eso ha sucedido tradicionalmente en todos los países o debería haber sucedido. Aquí precisamente el Banco de España ha sido colonizado y ya no es nada crítico. Pero el presidente, somos la excepción. Somos la excepción, pero efectivamente, pero evidentemente tiene que mantener un pulso y tiene que establecer una serie de objetivos. Y aquí el objetivo, es verdad, de la FED es luchar contra la inflación, pero también favorecer el crecimiento. Respecto al crecimiento, sí que se darían las circunstancias clarísimas para bajar los tipos de interés por una razón muy sencilla, porque el crecimiento, según la OCDE y la mayor parte de los analistas, como mucho será del 1,6% por la aplicación de los aranceles, porque el proteccionista en el pecado lleva la penitencia. Pero luego, por otro lado, la inflación ya ha subido al 2,4%, ha repuntado significativamente, y por otro lado, las perspectivas son, a corto plazo puede ser el 2,7%, pero si se establece y se produce una guerra comercial dura, el que más va a sufrir es Estados Unidos, menos crecimiento y más inflación, se habla hasta del 4%. Por tanto, yo sí que creo que hace muy bien Powell mantener el tipo, en este sentido, nunca mejor dicho, mantener los tipos de interés, los tipos de interés, hasta que no se clarifique el asunto de los aranceles. Yo creo que van a marcar la historia económica de los próximos meses o años y, por tanto, esa incertidumbre que en este momento estamos viviendo, pues no se disipa. Es verdad también, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, que Estados Unidos paga de intereses de la deuda $1 billón con 12 ceros, es decir, más que el propio español, eso es, pero de dólares. Pero hay que tener en cuenta que ese pago de intereses supera al presupuesto en armamento, que es de 913.000 millones de dólares. Por tanto, es verdad que le interesa abaratarlo, pero también tendría que hacer algo. Y lo que sí que me parece intolerable es que le haya llamado idiota. Ya. Imbécil, imbécil, que aún es peor, ¿no? Bueno, Riera, vamos a ver, parece que los grandes inversores huyen del dólar, no había desde hace 20 años más pesimismo sobre la moneda americana. Sí, efectivamente, bueno, vamos a ver, todo viene seguido, es decir, mientras Donald Trump y su administración no se aclaren con el tema de los aranceles, pues creo que tenemos un problema. Ayer las declaraciones de, bueno, que ha firmado el acuerdo con Reino Unido, parece que las cosas están más claras con Reino Unido, se equivocó al decir que había firmado un acuerdo con Europa, no, con Europa no ha llegado a ningún tipo de acuerdo, ha llegado a un acuerdo solo con el Reino Unido y necesitamos que las cosas se clarifiquen, porque si no, es decir, vamos a ver muchos vaivenes y el resultado está ahí, es decir, deja de ser atractivo. Como además hay mucha gente que está aprovechando la coyuntura para desprenderse, como los chinos, de deuda americana y tratando de implantar acuerdos entre los BRICS para salirse de la senda del dólar en el pago entre ellos, creo que eso no favorece nada, genera la incertidumbre y mantiene la incertidumbre sobre la valoración del dólar.
¿Cómo ves el dólar? Pues en noviembre del año pasado yo dije aquí que se podía conseguir la paridad, porque precisamente hay que recordar que nada más ganar las elecciones, el dólar se disparó, porque el programa económico del señor Trump era muy positivo y yo lo he defendido en lo que se refiere a la bajada de impuestos, yo lo he defendido en la política energética, sin lugar a duda, de apuesta por una energía barata a través del fracking y la energía nuclear, de la apuesta por la empresa privada y favorecer su actuación. Pero se ha equivocado y se sigue equivocando enormemente con el asunto de los aranceles. Por tanto, eso lo que ha provocado es una enorme desconfianza, tanto por el riesgo regulatorio que significa, como por la seguridad jurídica que se ha planteado. Y luego, por otro lado, es que hay que insistir una vez más, es que los aranceles no se van a aplicar en los niveles que ha anunciado, esos aranceles recíprocos, pero dicho lo cual, penalizan el comercio internacional, penalizan el crecimiento, pero penalizan muy especialmente a Estados Unidos. De tal manera que yo no puedo entender la ceguera del señor Trump y sobre todo su asesor áulico, Peter Navarro. Sí, el gran asesor áulico. Bueno, el riesgo de caída parece que duplica el potencial a corto plazo que hay en Europa. ¿Eso, a su juicio, significa mejor esperen y no compren? Yo creo que sí. Vamos a ver, es que dependerá de lo que suceda. Hay que tener en cuenta que esta moratoria de 90 días caduca el 9 de julio. Por tanto, ya queda muy poquito, vamos a ver qué sucede, pero dicho lo cual, hay que recordar que hemos tenido un euro-dólar a 1,40, incluso hubo un momento a 1,50 y tantos, muy coyuntural, pero bueno, hay recorrido para la baja. Es verdad que también Europa nos está pateando cohetes, para que no nos vamos a engañar, nuestro potencial de crecimiento es inferior que el norteamericano, los tipos de interés son más bajos, por lo tanto sería menos atractivo, y luego por otro lado hay que tener presente que la incertidumbre respecto a algunas políticas pues es también muy alta, pero en cualquier caso en este momento se está convirtiendo en una moneda refugio alternativa al dólar porque, insisto, en este momento los inversores no saben qué va a ocurrir en los próximos meses en Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que el profesor Iranzo lo ha contado perfectamente. Es decir, en estos momentos el dólar tiene muchas posibilidades de seguir depreciándose con respecto al euro hasta que se aclaren. Es decir, el momento que se aclaren, es decir, puede volver a un momento a la estabilidad, pero de momento tenemos un euro a 1,15, y aquí yo le he oído a expertos diciendo iba a llegar a 1,25, o sea que preparémonos. Esto beneficia solo en estos momentos a las exportaciones de los Estados Unidos porque sin querer, acaba de devaluar el 15%, porque estábamos a 1,02, 1,03, cuando se anunció que Trump ganaba las elecciones, ahora estamos a 1,15, subiendo a 1,16, muy cerquita, y lo que va es a penalizar ya directamente todas las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos en estos momentos. Bueno, pues vamos con la OPA de moda porque parece que el Sabadell está explorando la venta de su filial británica TSB para defenderse del BBVA y su ataque hostil. ¿Qué les parece el método? Triguera. Bueno, después de haber saneado el banco, de haberlo colocado como una multas por él. Sí, y de haberlo colocado casi como una joyita, yo no tengo nada claro que la venta sea lo mejor que pueda hacer en este momento el Banco Sabadell. Y es más, el gobierno va a intentar por todos los medios, por todos los sitios donde lo leo, va a intentar saltarse la orden del Banco Central Europeo, entendiendo entre comillas la orden, y la recomendación de la Comisión Europea, porque le están diciendo que no puede meterse en el medio. Pero él, como creo que en estos momentos ha decidido tirarse al monte, cabe muchas posibilidades de que diga que no, la OPA no va para adelante. Tiene pocos problemas. Sí, como no tiene ninguno, pues meterse en otro charco le da exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que en cualquier caso es un anuncio de una medida simplemente para tantear. ¿No? Yo como accionista del Sabadell ya me he manifestado en contra de la OPA, pero tiene que ser transparente y tiene que ser libre. Y tenemos que ser precisamente los propietarios del Sabadell, los accionistas, los que decidamos. Yo voy a decidir no ir a la OPA. Y máxime si se produce esta operación de TSB, porque básicamente, ¿cuál es la idea? Un banco que le había creado todo tipo de problemas y que consiguió sanear, como hizo en general, con todas las operaciones del Banco Sabadell, porque hace unos años estaba en una situación muy delicada y yo tuve acciones a 0,40, esta mañana estaban a 2,78 y ayer a 2,80, de tal manera que lo ha saneado y lo puede vender bien. Y lo va a vender
o lo ha ofertado entre 2.000, 2.300 millones de dólares, es decir, 2.000 millones, 1.700 de libras. Y ya parece que hay varias ofertas por parte del Barclays, del NatWest, del propio Santander UK, porque les interesa ese banco que está muy saneado. ¿Y para qué quiere el Sabadell y qué tiene que ver esto con la UPA, esos 2.000 millones? Pues son ingresos atípicos procedentes de la enajenación de activos para aumentar el dividendo de los accionistas. Por tanto, yo no puedo estar más contento, hacer más atractivo el seguir siendo propietario del Banco Sabadell. Bueno, Acciona, ya saben ustedes que salió en los papeles de la UCO como los Paganinis de la corrupción de Santos Cerdán, no sé si para el PSOE o para Santos Cerdán más el PSOE, da igual. Afronta su junta con la misión de evitar la fuga de fondos por los indicios de corrupción. Ellos zanjaron este asunto aceptando la dimisión de su jefe de construcción y la verdad es que la compañía no está sufriendo en bolsa lo que podría ser el sufrimiento real de alguien que se pasa por el forro, pues esto de la responsabilidad social corporativa, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Bueno, pues evidentemente la reputación se ha visto deteriorada y efectivamente el valor de las acciones no ha caído significativamente. No. Hace un rato estaba a 146,50 y antes justo del escándalo a 148, por tanto apenas se ha visto, bajó pero luego se ha recuperado. Y en este sentido probablemente ¿cuál es el factor positivo? A pesar de los pesares hay que tener en cuenta que el sector de la construcción en este momento tiene un porvenir brillante y eso es lo que piensa la mayor parte de los inversores, pero dicho lo cual yo sí que creo que tendría que hacer un ejercicio precisamente de responsabilidad y explicar exactamente lo que ha ocurrido y lo que se espera que no vuelva a ocurrir en otras acciones, porque es un sector que siempre está bajo sospecha y eso es lo que a mí me preocupa enormemente, porque hay que tener en cuenta, y eso pone de manifiesto las deficiencias del propio sistema, las deficiencias institucionales. Cuando grandísimas inversiones dependen al final de decisiones discrecionales de pocas personas, que además encima no ganan mucho, que son los políticos en ejercicio, pues la situación es explosiva. Y Acciona es un caso más en estos procesos largos y tradicionales de corrupción en el sector inmobiliario y en el sector de la construcción en general. A mí me preocupa enormemente y yo sí que creo que ahí habría que establecer mayores controles en el cumplimiento de sus requerimientos de transparencia, nada más. Luego me voy a permitir hacer una sugerencia gratuita, ¿eh? Sí, no, vamos a ver, sí, vuelvo a repetir, si no es por repetirme, es decir, el mercado va independientemente de las noticias políticas, porque si no, en estos momentos la acción de Acciona se tendría que haber desplomado por todos los riesgos. El gran problema de este nivel de corrupción, lo decía esta mañana Garamendi y otros muchos empresarios, perdónenme, es que esto lo que afecta es a las inversiones extranjeras en España. Aquí va a costar que venga más dinero y más inversores en estos momentos de este país y esto nos hace daño en la reputación del país, en la marca España y en todo el entorno en general, y mientras sigamos así pues vamos a tener problemas. Acciona, como bueno, está bien dimensionado, pues está la demostración palpable. Claro que sí que tiene que hacer una explicación y tiene que dar detalles de lo que ha pasado y además sería muy recomendable que lo colocase todo encima de la mesa para que así sepamos y limpiemos y evitemos que sobre todo que se vuelva a producir, que esta es lo que hay que tratar es que esto no se repita más veces. Un autónomo lleva el mantenimiento de un ayuntamiento, de una diputación o de un ministerio y tiene que cobrar del ministerio y le van a exigir, traiga usted el certificado conforme está al día con Hacienda. Sí, señor. Muy bien, pero es que pues ya lo si usted quiere concursar con la Administración Pública en una licitación de obras, tráigame un certificado conforme no está imputado en ninguna causa penal por asuntos de corrupción. Pues obviamente, obviamente, claro. No está mal, ¿eh? Sí, sí. Pues mira que eso cuesta pero bien es poco para acceder a un ministerio y acceder a cualquier organismo público. Público, el que sea. Pues me parece bien, pero hombre, aquí tenemos un problema atávico, ¿eh? La relación del político con las grandes constructoras de obras, está bien, en fin, que suena a casposo, ¿qué quieren que les diga? Explicación del apagón, que veo que hay gran inquietud en esta mesa. Bueno, pues la ministra Agesen ha demostrado un verdadero gran conocimiento del sánscrito, lo ha explicado y no lo hemos entendido. Si acaso hemos entendido que no se atrevía del todo, pero que la culpa
fue de Red Eléctrica y luego si acaso pues ha habido otras culpillas, pero que la gran culpa fue de Red Eléctrica. Escuchamos a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. El sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica. Ha dicho esta señora Vías sobre tensión. ¿Quién regula la tensión? ¿Quién regula el mix? Red Eléctrica. Pues no me cuente más historias, acabemos ya. Echen a la señora que tienen un capitalito puesto en Red Eléctrica. Y también ha dicho, es un desbalance entre energías sincrónicas, que son las que tienen fortaleza como la energía nuclear y el gas, y las asincrónicas, básicamente la fotovoltaica. Lo que ha tratado es de no decir la verdad, por lo tanto explicarse, de disfrazar la realidad, porque evidentemente hay grandísimas responsabilidades. No es verdad que el apagón costó tan solo 200 millones de euros, y yo creo que es un asunto que es imprescindible que se aclare realmente. En primer lugar, para saber si estamos expuestos a nuevos apagones a corto plazo o no. En segundo lugar, para no tomar una decisión irresponsable respecto al cierre inmediato de algunas centrales nucleares como puede ser la de Almaraz, porque yo sigo sosteniendo que todas esas palabras, si uno lo mira con mucho interés, llega a la conclusión que se estaba introduciendo en exceso energías renovables, básicamente fotovoltaica, y se había bajado las energías firmes, que era básicamente la energía nuclear. Se había apagado la energía. ¿Cree usted en lo del experimento? Yo creo en el experimento, como ocurrió en Chernobyl, con el experimento que acabó en una tragedia inmensa, que fue el accidente de Chernobyl. Riera. Vamos a ver, es decir, al día siguiente del apagón estaba previsto, es decir, una reunión con inversores extranjeros y Pedro Sánchez había pedido personalmente: quiero hablar de lo maravilloso que es España desde el punto de vista de las energías renovables, las energías verdes, y quiero llevar datos y pruebas de que España funciona de maravilla con las energías renovables. Y además, de paso, darle en el morrito a Europa con el tema de las nucleares. Consecuencias, subieron y pasó la asincronía, es decir, metieron tanta fotovoltaica que en un momento determinado hubo un exceso de tensión y se fue todo al garete. Si hubiesen tenido nucleares funcionando, si hubiesen tenido hidroeléctricas funcionando, gas funcionando o una combinación de ellas funcionando por encima del 30%, 40, 30, 35, 40%, no hubiese pasado lo que pasó. Y es más, ¿qué hacía la ministra Agues en ese día a las 11:30 en Red Eléctrica, sentado allí con todo el equipo, comprobando que todo iba a ser maravilloso para darle el informe por la tarde al presidente del gobierno? Es que esa es la consecuencia. Es un asunto muy importante, porque pone de manifiesto que asuntos de Estado no deben de estar contaminados por decisiones políticas. Son decisiones técnicas, y este es un ejemplo. Lo que sucede es que el señor Sánchez no tuvo apagón porque y lo sufrieron la mayor parte de los españoles, y ese es el problema fundamental. Por tanto, yo sí que estoy muy interesado en que de una manera u otra se aclare por una vez por todas este asunto, y desde luego hoy la vicepresidenta no ha hecho mucho por aclararlo. Hoy ha dicho algo terrible, después de este informe tan esperado y de que ha pasado tantísimo tiempo, pues ha dicho no, y si alguien tiene que hacer algo será la Comisión de Mercados y de la Competencia o los tribunales, los que tengan deuda a reclamar, a los tribunales. Y, ojo, aquí perdieron la vida 7 personas. Sí, señor. Que no hay que olvidarse nunca de eso, que eso no es reemplazable, ni aun asumiendo la culpa y poniéndose frente al toro y por derecho, que es lo que debería hacer un gobierno responsable. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, con mi agradecimiento para estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés y su paciencia por el mismo. Eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.